Libro de Romanos, capítulo 1, en su versículo 16 y 17. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Siempre la palabra de nuestro Padre Celestial se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Esta es la palabra del Señor que hemos leído. Gloria al Señor. El título de este mensaje que leemos por acá y que estamos viendo dice: el poder del Evangelio. Este es el título que nosotros vemos aquí: el poder del Evangelio. Aleluya. Amados hermanos, una palabra que siempre se ha predicado de muchas veces, que donde Dios le ha usado a sus siervos predicar sobre esta palabra, llevando el mensaje del Evangelio de la salvación a todas las naciones, llevar la palabra de Dios, las buenas noticias del Evangelio. Por eso, amados hermanos, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. El título dice: el poder del Evangelio. Amén. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio, amados hermanos? Es poder de Dios. El Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para salvar a la humanidad, para rescatar a la humanidad. Ese es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para libertar al hombre de la esclavitud de este mundo, para libertar a la humanidad donde el mundo lo tiene esclavizado al hombre. El Evangelio es poder de Dios para romper cadenas, para liberar, para restaurar. El Evangelio, amados hermanos, es el poder de Dios para levantar al caído. El Evangelio es poder de Dios para sanar enfermedades incurables. El Evangelio de Dios es poder de Dios para rescatar al hombre en las drogas, en el alcoholismo, en los pandilleros. El Evangelio es poder de Dios para cambiar la humanidad, su forma de pensar,
su forma de ser. El Evangelio de Dios, el Evangelio es poder de Dios para cambiar aquella persona, aquel hombre que trata de ser mujer, aquella mujer que trata de ser hombre. El Evangelio tiene poder para restaurar a estas vidas. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, para salvar todo aquel que está perdido. Jesucristo vino sobre la faz de la tierra y Él mismo dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Yo no he venido a salvar a los salvos, he venido a salvar a los perdidos, a sanar a los enfermos, a salvar la humanidad de que el mundo supuestamente ya lo tenía todo por completo en sus manos. Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo su nombre, en la tierra para poder rescatar, para poder salvar la humanidad. Hoy en este tiempo, amados hermanos, el hombre, la mujer, en este mundo, el mundo lo tiene en la esclavitud, el mundo lo tiene en las tinieblas, el mundo lo tiene por completamente perdido. Por eso el Evangelio es el poder de Dios para poder rescatar aquella vida que Satanás lo tiene en sus manos, que el Señor lo reprenda. Pero cuando llega la palabra, cuando llega el Evangelio, amados hermanos, el mismo Satanás no tiene todo el valor. Satanás tiembla, no resiste a la presencia de Dios. Satanás huye a la presencia de Dios. Cuando llega el Evangelio en el hogar, cuando llega el Evangelio, aleluya, en la familia, cuando aquel hogar permite que entre Jesucristo, que es la salvación, cuando la familia permite que entre Jesucristo en el hogar y entrega su corazón a Dios, amado hermano, entra la paz, entra la armonía, entra la alegría, entra el amor, entra la bendición. Todo cuando el hombre permita. Y no solamente lo principal, lo primordial, que es la salvación. Cuando el hombre entrega su vida a Dios, no solamente recibe la salvación, sino también recibe la bendición de Dios. Porque cuando entra el Evangelio en el hogar, hay poder, hay autoridad de Dios. Amado hermano, vamos a leer algo por acá donde dice que el Evangelio, amados hermanos, no es cualquier cosa. El Evangelio es poder de Dios. Gloria a Jesús. Dice por acá, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. El que cree es salvo. Por eso la palabra dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Romanos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que no cree, dice que ya está condenado. El que rechaza ya es condenado, ha sido condenado. El que rechaza el evangelio ya es condenado. El que recibe el evangelio en su corazón, el que cree que el evangelio es poder de Dios, entra la salvación, la bendición en el hogar. Dice por acá, amados hermanos, Pablo, el mayor apóstol de nuestro Señor Jesucristo, dice, proclama que nunca se avergonzaría del evangelio, porque él había visto el poder de Dios. Él nunca se avergonzaría del evangelio porque él lo había visto el poder de Dios. Él se enfrentó con mismo Jesucristo. Y todo lo que pasó en la trayectoria de Pablo, cuando él rechazaba o cuando él estaba en contra del evangelio de Cristo, y cuando él tuvo su encuentro con Jesucristo, amado hermano, cambió por completo. Y él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces dice aquí, nunca se avergonzaría del evangelio. ¿Cuál es la razón? Ahora la pregunta en esta noche, amado hermano, esto es para usted, amado hermano, este no es para el amigo, este es para usted, amado hermano. ¿Usted nunca se ha avergonzado del evangelio? Usted siempre dice a la gente, usted siempre testifica que el evangelio es poder de Dios, que el evangelio es la salvación. Dice Dios, amados hermanos, dice por acá, la salvación significa liberación. La salvación, amado hermano, no solamente liberación, pasar con seguridad, protección de daños, liberación. Este es el evangelio de Cristo. Por eso es poder de Dios. Dice, la razón es que el poder de Dios se manifieste a través del evangelio. Es decir, que el evangelio no es un simple obra literaria escrita por el hombre, sino un libro, que es la palabra de Dios, que encierra el poder de Dios, inspirado mediante la revelación divina. Este es poder de Dios. Sirve primeramente para la salvación de cualquier persona que cree en Dios, en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Como segundo, este poder libera, limpia, transforma y a las personas, que este poder es activado cuando se lee con fe y se pone por obra todos los mandatos ahí escritos. Este es el evangelio. Por eso es poder de Dios. Pero no solamente creer en el evangelio y es todo. Porque hay muchos que si solo crees en el Señor Jesucristo y serás salvo. Claro, así dice la palabra. Pero hay otros, aleluya, requisitos para poder ser liberado. Hay otros requisitos para mantener
para ver la gloria, para ver el poder, para ver la liberación, para poder ver la sanidad, para poder ver las maravillas, para poder ver la sanidad de nuestra vida. No solamente de creer en el poder de Dios, sino también ponerla en práctica, ponerla en obra, sino también temer a Dios, sino también, amados hermanos, servir a Dios, creer que el Evangelio es poder de Dios, creer por fe que si tú estás, aleluya, en momentos difíciles y que has luchado en una y otra manera y no has visto la gloria de Dios, debes de creer y debes de poner tu fe en el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es poder de Dios. Te puede levantar si llevas tiempo, año, sobre una cama. Te puede levantar, te puede restaurar, puede sacarte a ti en el alcoholismo, en las drogas. Llevas años luchando con el alcohol, llevas años peleando en tu hogar. Nunca has vivido en una vida normal, en una vida en paz en el hogar. Debes de creer en el Evangelio, debes recibir el Evangelio en tu corazón y creerle que es poder de Dios. Y al entrar el Evangelio en tu hogar, la situación cambiaría. La situación, aleluya, el Evangelio transformaría tu gritería en alegría. Transformaría, amado amigo, hermano, tu forma de ser en una actitud agradable, porque es poder de Dios. No solamente, amado amigo y hermano, de creerle que es poder de Dios, sino solamente, amado hermano, sino también debes de creer que al recibir, al entregar tu corazón a Dios, al recibir el Evangelio en tu corazón, es poder de Dios para salvación, para salvar tu alma en las manos de Satanás. ¿Sabía usted, amado amigo o hermano también, porque hay muchos que también caminan supuestamente en las cosas de Dios, pero también están fuera de la voluntad de Dios? ¿Sabía usted que cuando estás mal delante de Dios, cuando actúas mal delante de Dios, cuando haces acciones desagradables delante de Dios, ¿quién está manejando tu alma? Satanás, que el Señor lo reprenda, porque Satanás quiere que tu alma se pierde. Satanás no quiere que tu alma sea liberada, que tu alma sea salvo para Cristo. Satanás quiere que tu alma sea enviada al infierno juntamente con él. Que el Señor lo reprenda. Pero el poder de Dios, el Evangelio de Cristo, dice la salvación. La salvación, dice, significa liberación, libertarte, rescatarte en las garras del enemigo. Dice, pasar con seguridad. Tener el Evangelio es tener seguridad. Dice, protección. Este es el Evangelio. Cuando seas liberado, cuando Dios te libera, cuando tú lo creas del Evangelio de Cristo, Dios te liberta. No solamente te liberta, sino hay una seguridad en tu vida. Hay una protección en tu vida. Cuando la gente anda fuera de la voluntad de Dios, muchas veces teme lo que puede pasar. Muchas veces tiene el temor para caminar. Muchas veces sientes inseguridad. Muchas veces sientes sin protección. Muchas veces siente por cualquier cosa puede pasarle daño. Muchas veces, amado hermano, amigo, camina el hombre sin protección de Dios, pero cuando entregas tu corazón
Cuando recibes el evangelio, que es poder de Dios, no solamente te salva, no solamente eres salvo de las garras del enemigo, sino también tienes una seguridad, que donde quiera que vayas hay alguien quien te cuide, hay alguien que te guarde, que es Cristo Jesús. Que si caes, aleluya, en la enfermedad, sabes que Dios te puede levantar, sabes que Dios te puede sanar. Tu confianza es en Dios. Cuando pones tu fe en Dios, mueve montaña, mueve enfermedad, mueve problemas, mueve situaciones, mueve luchas, mueve pruebas. Porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice por acá, ya que en el Antiguo Testamento Dios dice, revela a sí mismo como el Salvador de su pueblo. En el Antiguo Testamento salvó al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero vamos a seguir por acá. Dice, ¿deseas salvarte del castigo eterno? Es una pregunta. ¿Deseas salvarte del castigo eterno? Esto es para usted, amado amigo, o también quizás a usted, amado hermano, porque vuelvo a repetir, hay hermanos que supuestamente hermanos, pero también todavía están en la esclavitud. Hay supuestamente seguidores de Cristo que todavía están en las tinieblas. Hay supuestamente seguidores de Cristo que todavía no son salvos. Hay seguidores supuestamente de Cristo que sienten que no están salvos. No tienen la seguridad si están salvos. No tienen la seguridad si Cristo viniera hoy, irán con Él. Hay gente que todavía no están seguros porque Satanás todavía los tiene en la esclavitud. ¿Deseas salvarte del castigo eterno? Si este es tu deseo, dice, recuerda que el evangelio de Jesucristo encontrarás la salvación. ¿Dónde encontrarás la salvación? En el evangelio de Jesucristo. ¿Dónde encontrarás la liberación? En el evangelio de Jesucristo. ¿Dónde encontrarás la liberación de tu alma? En el evangelio de Jesucristo. Encontrarás la salvación, pero no te salvará con solo abrir la Biblia. Sí, porque hay muchos, amados hermanos, conocedores de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero ninguna de ellas lo tiene en práctica. Ninguna de ellas lo tiene en práctica. No solamente abrir la Biblia, no solamente llevar la Biblia bajo los brazos y no solamente decir que soy cristiano, no solamente decirle soy evangélico, no solamente decirle que aleluya, aparentando he visto la gloria de Dios y no lo ha visto, no solamente aparentando al mundo he visto las maravillas de Dios y no le ha visto. Dice, hay que estudiar la palabra y vivirla diariamente. Ese es el evangelio. Por eso es poder de Dios. Cuando usted escudriña la escritura, cuando usted lea la palabra, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted vive la Biblia diariamente, por eso es poder de Dios. Pero ¿cuándo va a ser el evangelio de Cristo poder de Dios? Cuando usted no la lea la palabra, cuando usted no le vive la palabra, cuando usted no vive los estatutos de Dios, cuando usted no vive los mandamientos de Dios. Amado hermano, es salvación. La palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios, y no solamente es poder de Dios, sino también es salvación para todo aquel que cree, para todo
verdaderamente es convencido que el Evangelio es poder de Dios. Si dice, para llegar al resultado deseado, si no crees que haya vida eterna o simplemente no te interesa la salvación, entonces definitivamente no eres hijo de Dios. Escuche bien una vez más. Para llegar al resultado deseado, si no crees que haya vida eterna o simplemente no te interesa la salvación, entonces definitivamente no eres hijo de Dios. Y eso quiere decir que ese poder del Evangelio no ha entrado y transformado tu vida, porque usted no solo no se lo ha permitido, porque usted no se lo ha permitido. Por eso podemos ver gentes, amados hermanos, supuestamente, de comillas, cristianos, evangélicos, seguidores de Cristo, pero no hay un cambio en sus vidas. No hay una diferencia en sus vidas. Viven como vive el mundo. Actúa como actúa el mundo. Porque no hay una diferencia. ¿Por qué no hay una diferencia en su vida? ¿Por qué no hay testimonio en su vida? Porque no vive la palabra. El Evangelio es poder de Dios. Pero al que lo vive la palabra, ¿qué es tener temor a Dios? ¿Qué es tener temor a Dios? Tener temor a Dios no es tener miedo a Dios. Tener el temor de Dios es apartarnos del mal, vivirnos para Él, cuidarnos para Él. Acordar de nuestra mente de lo que hemos leído, de lo que hemos encontrado en la palabra. Traernos en la mente en el momento cuando Satanás intenta a actuar de acciones desagradables delante de Dios. Pero de momento traes en tu mente que la Biblia dice que no está bien. Y no quiero pecar contra Dios. Yo quiero estar bien contra Dios. Entonces, cuando usted actúa de esa manera, es usted donde empieza a tener el temor a Dios. Te cuidas para Dios. Y el Evangelio, actuando en tu vida, y el poder de Dios, amado hermano, manifestando sobre tu vida. Y donde quiera que vayas, hay una diferencia en tu vida. Donde quiera que camines, hay una diferencia en ti. Pero hoy en tiempo, amados hermanos, ¿por qué el Evangelio no podemos ver el poder de Dios en ella? No es ella la culpable, no es la Biblia, no es el Evangelio el culpable para no ver la gloria, el poder de Dios en nuestras vidas. Es el hombre que no permite que el Evangelio transforme su vida. El hombre y la mujer no permite que el Evangelio, que la palabra de Dios corrige su vida. Vive su vida a su propia manera. Vive su vida a su propia manera de vivir. Vive una vida que, copiando al mismo mundo, la mujer vive una vida como vive el mundo. Pintado las uñas, pintado todas las cejas, poniendo aretes, poniendo tantas cosas, amados hermanos, vive como el mundo. No tiene el temor a Dios. No tiene el temor a Dios. Simplemente aparentando cristiano, pero no lo es. El cristiano verdaderamente, el cristiano verdadero, hay una diferencia en su vida, vive la palabra. Por eso el Evangelio es poder de Dios en su vida.
porque sabe, ha entendido que cuando estaba en el mundo, Satanás lo tenía esclavizado. Y al venir en el Evangelio, Cristo empieza, aleluya, a moldear, empieza a transformar, empieza, amado hermano, a santificar su vida delante de Dios. Lo deja al mundo por completo. Por eso puede ver en él, en ella, que el Evangelio sí cambia, que el Evangelio sí transforma, que el Evangelio sí es poder de Dios, que el Evangelio sí cambia al hombre. Pero ¿cómo va a ver que si el Evangelio cambia, si no permite a que el Evangelio cambie su vida, no permite a que escudriñe la Escritura, no permita que lea la palabra, no tiene el temor de la palabra, no tiene el temor de Dios? El apóstol Pablo vio el poder de Dios en su vida porque entregó su vida por completo a Dios. Hizo un cambio en su vida completamente. Dejó por completo al mundo, lo que muchos hoy en tiempo que no quieren dejar al mundo. Se visten como cristianos, caminan como cristianos dentro de la iglesia, fuera son otros. Hablan como cristianos, actúan como cristianos adentro, afuera son otros. Son unos demonios afuera. Por eso no ven la gloria de Dios, por eso no ven el poder de Dios en sus vidas. El apóstol Pablo vio el poder de Dios en su vida, porque lo entregó su vida por completo a Dios. Dejó por completo lo materialismo, abandonó todo por completo el mundo. Por eso él vio que el Evangelio sí es poder de Dios. Cambió su vida, dio un giro de su vida por completo diferente. Por eso él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Me cambió, me transformó, me liberó. Estaba en las tinieblas, me trajo a luz admirable. Aleluya. Estaba en la esclavitud, ahora soy libre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice: el poder de Dios transforma. El poder del Evangelio cambia. El poder del Evangelio, amado hermano, no solamente cambia, sino también cambia al hombre que es orgulloso, que es altivo, en una forma de un hombre humilde, sencillo. Esto es el Evangelio de Cristo. El poder de Dios, dice, transforma a aquellas personas que lleguen a los pies de Jesucristo, liberándolos primeramente de la esclavitud, del pecado, del vicio, de las tinieblas. Como segundo, limpiándolos y santificándolos como corderos sin manchas, para que sean justificados, para que sean aceptos delante de Dios. Este es el poder de Dios, este es el poder del Evangelio. Cambia. Pero cuando el hombre no se deja que Dios cambie, nunca va a cambiar. Este es cuando el hombre permite, cuando el hombre abre por completo su corazón, cuando el hombre le dice por completo a Dios: heme aquí, aquí estoy, Señor, trabaja en mi vida, cambia mi vida, transforma mi vida, enséñame tu palabra, dame entendimiento de tu palabra, ayúdeme a temer a tu palabra,
Pero cuando el hombre no lea la palabra, no tiene el temor a la palabra, no permite que Dios transforme su vida, quiere seguir el mismo hombre, aleluya, altivo, el mismo hombre de orgullo, el mismo hombre machismo, no quiere cambiar su vida, no permite que Dios transforme, nunca va a cambiar. ¿Cuándo va a ver la gloria de Dios de esa manera? Escuche bien, el poder de Dios o el poder del evangelio transforma, renueva. El hombre viejo se queda, todas las cosas empiezan a ser de nuevo. El hombre mujeriego ya no va a ser un hombre de Dios. El hombre borracho, el hombre de las drogas, aquella mujer, la prostitución, ya no va a ser una sierva de Dios, un siervo de Dios, transformado. Y dice, no solamente transforma a aquellas personas que llegan a los pies de Jesucristo, sino que también dice, liberándolos primeramente ¿de qué? De la esclavitud de este mundo. Antes, cuando no habías llegado a los pies de Cristo, o amado amigo que tú estás ahí ahora, ¿cómo es de esclavitud del mundo? ¿Qué es esclavitud del mundo? Esclavitud es que estás en las cosas del mundo. Aleluya. Tienes a la mujer que está a tu lado, deseándole otra, pero no es porque tú lo deseas, sino Satanás te está obligándote a ti, porque eres esclavo de Satanás. Esclavo, la esclavitud es cuando tú estás en las drogas, consumes y quieres más. Eres esclavo de ese vicio. Estar en la esclavitud de este mundo, cuando usted bebe alcohol, cuando usted ya está borracho y no te conformas y sigue por más, porque estás en la esclavitud. El mundo lo tiene a usted esclavo. Por eso dice primeramente, dice de la esclavitud del pecado, de los vicios, de las drogas, del alcohol, de mujeriego, de ir a las barras, de ir tantas cosas, de hacer tantas cosas del mundo. El poder de Dios transforma al hombre, lo limpia. Lo más precioso dice es que lo limpia, lo purifica. Y no solamente dice, y lo saca de las tinieblas. Ese es el poder de Dios. Pero lamentablemente, amados hermanos, a veces da tristeza. Hay gente, amados hermanos, que todavía están en las tinieblas y supuestamente están en la luz. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces por cualquier cosa que nadie les toque, amados hermanos. ¿Por qué? Porque todavía dentro de ellos está esa rencilla. Dentro de ellos está, amado hermano, todavía está gobernando el Dios de este mundo. Dentro de ellos está gobernando el Dios de las tinieblas. Andan en la luz de mediodía, pero andan en la oscuridad. Anda en las tinieblas. Andan con corbata y con Biblia. Andan con faltas para estar levantando basura en las calles, pero son de lenguas largas. Hombres lo mismo, tienen la misma lengua que la corbata también. No han cambiado. ¿Y dónde está el poder de Dios? No es porque Dios no tiene poder para cambiar,
El hombre no lo permita que Dios le cambie. Permita que Dios te cambie, permita que Dios te restaure, permita que Dios te renueve, permita que Dios te limpie de toda maldad. Permita que Dios actúe en tu vida. Permita que Dios haga su voluntad en ti. Permita que Dios transforme tu vida. No juegas con tu salvación. No juegas con tu salvación. Dice, para alcanzar la justicia de Dios, es decir, el perdón del pecado y la vida eterna, es necesario acudir al Evangelio de Jesucristo. Porque no hay otra salvación, no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo, ni bajo de las aguas, ni bajo de la tierra. No hay otro nombre. Solamente el nombre de Jesucristo, y quien por Él podemos ser salvos, porque Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario para salvarnos, para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué debe de ser el hombre? Entregar su vida por completo. ¿Qué debe de ser el hombre? Creer que el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué debe de ser la mujer? Creer que el Evangelio puede transformar su vida. Estoy hablando del Evangelio, no estoy hablando de la religión. Estoy hablando del Evangelio de Cristo. Estoy hablando del Evangelio de Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí no dijo Jesucristo, si nadie viene al Padre si no es por la iglesia católica, por la iglesia adventista, por la iglesia pentecostal. No, es por Jesucristo. Jesucristo es la salvación. Para alcanzar la justicia de Dios, es decir, el perdón de pecado y la vida eterna, es necesario acudir del Evangelio de Jesucristo, empuñando en nuestro corazón la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible llegar al cielo. Sin fe es imposible que pueda haber un cambio en tu vida. Sin fe es imposible que Dios pueda trabajar en tu vida. Dice, sin fe ni siquiera podemos esperar que nos guste el Evangelio, y mucho menos podemos esperar que Dios puede agradar de nosotros. Una vez dentro del Evangelio, esta misma palabra, al degustarla, nos aumenta la fe hasta llegar al punto que nuestros sentidos espirituales sean abiertos de tal forma que podemos tener comunión permanente con Dios a través de su Santo Espíritu. Sin fe no podemos tener comunicación con Dios. Vivir en pecado, no podemos tener comunicación con Dios. Vivir en adulterio, vivir en la fornicación, vivir adorando a los dioses, a los ídolos, vivir, aleluya, practicando la hechicería, la brujería, practicando todo tipo de maldad, vivir en las mentiras, vivir en los vicios, no podemos tener comunicación con Dios. Para poder tener comunicación con Dios, debemos de llegar al Evangelio de Cristo, aceptar el Evangelio de Cristo y creerle que en ella es poder de Dios, creerle que Dios puede restaurarnos a través de su santa palabra, vivir su santa palabra, permitir que su Santo Espíritu nos llene de su presencia, permitir que a través de su Santo Espíritu nos redarguye cuando
El enemigo trata de tentarnos, pero sin el Espíritu de Dios es imposible ser un cambio en nuestras vidas. Sin el Espíritu de Dios es imposible vivir una vida agradable delante de Dios. Pero ¿cómo para entrar el Espíritu de Dios en nosotros? Debemos de empezar, permitir a Dios que cambie nuestra vida, que renueve este cascarón y que limpie todo. Porque el Espíritu no puede vivir en un vaso sucio, en un cascarón sucio, en un cuerpo sucio, en un cuerpo que donde está lleno de pecado. Debemos de sacarle, creerle por fe que Dios sí puede hacer, que Dios sí puede transformar, que Dios sí puede limpiarnos y que Dios sí puede perdonarnos, que Dios sí puede ser un cambio en nuestras vidas cuando nosotros dejamos que Dios trabaje en nosotros. Y ahí entra el Espíritu de Dios en nosotros, y donde quiera que vayamos, cuando está el Espíritu en nosotros, el mismo Espíritu nos derrarguye a no cometer pecado delante de Dios. Por eso el Evangelio es poder de Dios.